Esta mañana quiero comenzar comentándoles que no haré un sermón expositivo como normalmente lo hacemos, sino que meditaremos en una perspectiva un poco más temática o sistemática por el tema que vamos a desarrollar. Esta mañana el título del sermón es El bautismo, y precisamente vamos a hablar acerca del bautismo. Todo lo que como creyentes creemos en relación al bautismo es muy importante. De hecho, seguramente si yo les pregunto a todos vamos a tener la certeza de que todo creyente tiene que bautizarse. Pero hay algunos que tienen una perspectiva que quizás no es la perspectiva que la Biblia enseña. Algunos quizás lo ven simplemente como un ritual que hay que cumplir. Otros quizás lo ven como una expresión de fe y algo que surge al inicio de la vida cristiana. Otros, por el contrario, quizás lo ven como algo muy especial al punto que buscan un momento, una forma específica. He de confesarles que cuando yo me bauticé no tenía la conciencia que hoy tengo del bautismo. De hecho, ya no recuerdo la fecha en que me bauticé, y eso habla también de precisamente esa conciencia. Recuerdo que yo estaba ya sirviéndole al Señor durante cierto tiempo, fue hace, no sé, quizás unos 20 años atrás, y un día hablando con el pastor de jóvenes, que casualmente era el pastor Javier, estábamos platicando, ni siquiera un retiro, nada, y de repente no sé cómo empezamos a hablar del bautismo, y yo le dije que no me había bautizado, y me dijo, ¿no te querés bautizar? Sí, y me bautizó. Quizás me hubiera gustado hacerlo, si tuviera la conciencia que tengo hoy, quizás en otro momento, haber invitado a mi familia, no lo sé. Pero por otro lado tenía una amiga en ese mismo contexto, que ella era hija de pastor. Ya teníamos, porque éramos casi de la misma edad, ya teníamos como 20 años más o menos, y ella no se había bautizado siendo hija de pastor. Y la razón por no se había bautizado es porque ella tenía en su mente una forma ideal, casi como las mujeres hacen un ideal de la boda, ¿verdad? Pues ella había hecho un ideal del bautismo, que quería que fuera en una cascada con una roca y que velas, y como nunca se había dado esa forma, pues hasta ese momento no se había bautizado. Y de hecho ese día no se bautizó, estaba ahí presente, pero no se bautizó. Y lo chistoso es que terminó bautizándose en una poza de río, fíjese. Pero bueno, quizás lo que quiero enfatizar es que el bautismo es algo muy importante, es una doctrina importantísima. Y aun cuando es una doctrina que aparentemente todos conocemos y todos dominamos, pero cuando empezamos a profundizar en ella nos damos cuenta que quizás hay ciertas cosas que no las tenemos tan claras. Si yo le preguntara qué significa el bautismo, seguramente la gran mayoría dirán, bueno, es una expresión de fe donde nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y su resurrección. Pero yo le hago una pregunta, ¿nunca ha pensado en por qué Jesús se bautizó? Si el bautismo significa la muerte y la resurrección juntamente con Él, ¿por qué Él se bautizó? ¿No acaso Él tendría que haber estado exento del bautismo? O por ejemplo, ¿es igual el bautismo de Juan el Bautista a nuestro bautismo actual? ¿O cuáles son las implicaciones del bautismo? ¿Será que simplemente es un ritual que tenemos que hacer una vez y es como un cheque y me olvido del bautismo porque yo me bauticé hace 20 años y ya no tengo que recordarme? Cuando en realidad el bautismo sigue teniendo implicaciones para nuestra vida hoy. No importa cuánto tiempo hace tú te bautizaste, el bautismo sigue teniendo implicaciones para nosotros hasta este día. Y yo espero que por la trascendencia del bautismo que tiene para nuestra vida, no solo como una expresión de fe, sino además como parte de una realidad interna y que testifica lo que Dios ha hecho y las promesas de Dios, yo espero que en esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, seamos convencidos que el bautismo no es un simple rito, sino es un símbolo que recuerda constantemente las verdades del Evangelio.
Esta mañana, como les dije, vamos a hacer algo diferente y quiero contestar 4 preguntas importantes en relación al bautismo. El primero, ¿qué es el bautismo? ¿Cuáles son los tipos de bautismo que hay? ¿Qué significa o qué significado tiene el bautismo y por qué es importante cada día en nuestra vida? Y quiero comenzar entonces con ¿qué es el bautismo? El bautismo es un signo sacramental del nuevo pacto. El bautismo tiene una vinculación, es un símbolo que anuncia, que es como un sello, que lo que hace es anunciar y testificar del nuevo pacto. Tal cual como lo hace una señal. ¿Cuál es el propósito de una señal? ¿Cuál es el propósito de una señal de tránsito, por ejemplo? Indicar algo. Anunciar, advertir. Pues el bautismo es un anuncio, es una señal, representa algo. El bautismo tiene una relación esencial con el Evangelio. Expone el hecho del Evangelio y nuestra experiencia de salvación por gracia. Algo importante es que no es que el bautismo nos otorgue eso, sino que es una señal de eso, anuncia algo. El bautismo no otorga salvación, pero sí expresa la salvación por medio del Evangelio. De hecho, es uno de los sacramentos instituidos por Jesús. La palabra sacramento se ha utilizado históricamente para referirse a algo sagrado. Podemos definir el bautismo como un signo visible por el que Dios ofrece su promesa de gracia. El bautismo anuncia esa promesa de gracia y lo hace de una manera externa de algo que ya aconteció internamente. Es como un sello que confirma las promesas del nuevo pacto en nuestra vida. Por eso no simplemente es un simple ritual, es mucho más profundo que eso. Es importante. Recuerde que cada vez que escuche la palabra sacramento, y sé que es una palabra que puede a algunos hasta generarles molestia porque la Iglesia Católica Romana ocupa esa frase o esa palabra y habla de 7 sacramentos, pero en realidad la Biblia nos habla de 2. Uno de ellos es el bautismo y el otro, ¿cuál es? La cena del Señor. Son los 2 sacramentos instituidos. ¿Cómo identificamos un sacramento? Bueno, en primer lugar, son ordenanzas instituidas directamente por Cristo. ¿Jesús ordenó el bautismo? ¿Sí? Las ordenanzas que en su propia naturaleza son importantes. ¿Es importante el bautismo? Sí, de hecho vamos ahora a profundizar por qué es importante. Las ordenanzas diseñadas para ser perpetuas. ¿El bautismo es algo que tiene un efecto solo en un momento? Nos vamos a dar cuenta que no. Y en cuarto lugar, son ordenanzas diseñadas para significar, instruir y sellar a los creyentes que reciben promesas de Dios por medio de la fe. El bautismo nos recuerda promesas de Dios. Los sacramentos son los medios verdaderos de gracia. Es decir, la gracia de Dios que transmiten verdades de Dios para con nosotros. Son formas visibles de recordarnos cosas espirituales. Y algo importante cuando definimos el bautismo es que el poder no reside en los propios elementos. Por ejemplo, si nosotros vamos a bautizarnos, el agua no es algo especial. Simplemente es un signo. De igual manera, si vamos a celebrar la cena del Señor, el pan que comemos y el jugo de uva que tomamos no tienen algo trascendente espiritualmente hablando, sino son signos que sí tienen una importancia por lo que representan. ¿Saben por qué? Porque esos signos hablan de la integridad de Dios en cumplimiento de sus promesas. Por eso son importantes para nosotros. Confirman la palabra de Dios de tal manera o de tal modo que van unidos siempre a la exposición de la palabra de Dios. Aunque los sacramentos implican el uso de formas externas, no deben de ser despreciados o vistos como simplemente rituales vacíos.
Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, no debemos verlo como un ritual vacío, como un ritual que es costumbre hacerlo. De igual manera, el bautismo no es simplemente algo que hay que cumplir y lo hacemos porque hay que hacerlo. Jesús estableció este sacramento. La pregunta es, ¿dónde lo estableció? ¿Recuerda dónde estableció Jesús este sacramento? En Mateo 28, en lo que conocemos como la Gran Comisión. Es interesante que antes de ese momento Jesús nunca mandó a bautizar como un mandato a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Eso tiene que ver con la importancia del bautismo. Vamos a ver un poco más adelante por qué. Mateo 28, probablemente es un versículo que todos nos recordamos. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, es un mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos. Id pues y haced discípulos. ¿A quiénes? ¿Y de qué forma vamos a ser discípulos? Bautizándoles. Vemos que es importante el bautismo, es algo que Jesús instituyó que debemos hacer. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho, si estudiamos nuestra confesión de fe, si usted recuerda, nuestra iglesia está adscrita a la confesión de fe bautista de 1689. Y dice acerca del bautismo, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser, para la persona bautizada, una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Y esto nos habla de la importancia del bautismo. Si usted ve esta definición, que ahí puede ver las referencias bíblicas que se utilizaron para construir esta definición, le hago una pregunta. Si usted ve esta definición del bautismo, ¿es algo que será importante solo para el inicio del cristianismo? ¿O es algo que tiene trascendencia para toda la vida cristiana? Para toda la vida cristiana. La pregunta es si para nosotros somos conscientes de esa trascendencia. Hoy, en mi caso, después de casi 20 años de haberme bautizado. ¿Cuáles son los tipos de bautismo? Pastor, que hay varios tipos de bautismo. Pues la Biblia habla de dos tipos de bautismo. El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Y aun cuando son dos tipos de bautismo, en realidad podríamos decir que es uno solo porque tienen una relación muy íntima. Uno es un símbolo externo de una realidad interna que es provocado por el otro. El bautismo en agua es una expresión externa de lo que el bautismo en el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, somos bautizados en el Espíritu. Y vemos entonces que el bautismo en agua viene a reflejar o hablar de ese bautismo que hemos recibido. Si usted recuerda en Hechos 2, quiero que lo busque en su Biblia. Es un texto que ahorita que hemos estado desarrollando la serie de Hechos, lo estudiamos, meditamos en él, pero quiero que lo recordemos. Hechos capítulo 2, versículo 14, vamos a leer hasta el 17, 14, 17. ¿Lo tenemos? Recuerde que el contexto de esto es Pentecostés. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Y este es el primer sermón de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, recuerde que los estaban acusando de emborracharse. ¿Recuerda? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, es decir, todos los apóstoles se pusieron de pie, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mi palabra. Esa frase nos habla de la importancia de lo que Pedro está a punto de decir.
Por favor, escuchen y presten atención, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Es decir, se estaba cumpliendo lo que Dios había anunciado a través del profeta Joel. ¿Y qué fue lo que Dios anunció? Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Vemos entonces cómo Dios había anunciado que iba a derramar de su espíritu, y en Pentecostés se cumplió eso. Vemos que fue anunciado por Joel, Juan lo predijo también, Cristo lo prometió, y ahora Lucas simplemente lo está comunicando. El bautismo en agua es un símbolo bíblico por lo que Dios ha hecho interiormente. Es una comunicación, una expresión de algo que no podemos ver de una forma visible, que es precisamente el bautismo del Espíritu. Sin el bautismo del Espíritu no hay nuevo nacimiento. A eso se refería Jesús cuando le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y el bautismo viene a expresar precisamente eso. Ahora le pido que me acompañe a Hechos capítulo 8. Estamos en Hechos 2, vamos a ir un poco más adelante. Hechos 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ese es otro texto que se va a recordar ahorita leerlo, porque ya meditamos en él también. Recuerde que estaba llegando la palabra de Dios a Samaria. ¿A través de quién? No. De Felipe, exactamente. Voy a comenzar. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron de Jerusalén a Pedro y a Juan para Samaria, ¿verdad? Versículo 15. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué oraron para que recibieran el Espíritu Santo? Porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, pero sí habían hecho algo. ¿Qué hicieron? Se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces que no solo bastaba con bautismo externo, sino que debía haber un bautismo interno, y por eso ellos oran por ellos. Porque era necesario que se expresara algo que debía de pasar internamente. Vemos que el entendimiento entonces es que no bastaba con bautizarse en el nombre de Jesús, sino que debían de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y todo aquel que cree en Jesús va a ser bautizado con el Espíritu Santo, porque es una promesa. De hecho, si se recuerdan al inicio de Hechos, Jesús les dice a los discípulos, espérense un momento, porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. No podemos negar, sin embargo, que Juan el Bautista y Jesús fueron los que trazaron el contraste y la conexión entre el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo. Si bien es cierto, son dos cosas, normalmente pasa en un mismo momento. Creo que ahorita va a recordar muchas veces que hemos visto en el caso de Cornelio, en el caso del etíope, recordará que recibieron el Espíritu Santo y después de eso, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Lo mismo hizo Pablo, Saulo. Fue lleno del Espíritu Santo cuando oraron por él y él pidió ser bautizado después. Pero
Es importante entonces, para entender esa conexión entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, que comencemos a ver la vinculación partiendo del bautismo de Juan el Bautista, ese bautismo que Juan practicaba. Y es que ese bautismo era un bautismo específico, tenía un énfasis específico. No tenía únicamente un significado ético o religioso, sino más bien tenía una vinculación escatológica, es decir, anunciaba algo del futuro. Y el que Juan bautizara era algo que Dios ya había anunciado, que tenía que pasar. Le pido que me acompañe a Lucas capítulo 3, versículo del 3 al 6. Aquí está hablando en el capítulo 3 de Lucas, está hablando de Juan el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Y qué hacía Juan? Predicando ¿el qué? Un bautismo, ¿de qué tipo? Para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Dios a través de Isaías anunció el bautismo de Juan. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechos sus caminos, todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Es decir, que el bautismo de Juan tenía el propósito de preparar el camino del Señor. El bautismo de Juan estaba anunciando que el pueblo debía de estar listo para recibir a su Salvador. Y fue este el llamamiento a Israel, ese arrepentimiento a Israel. El Mesías estaba a punto de venir y Juan estaba preparando el camino al Señor. Podemos confirmar entonces esto, además, en Hechos, cómo Pablo y los judíos entendieron el bautismo de Juan el Bautista. Acompáñenme, vamos a ir ahora a Hechos, pero en un texto que todavía no hemos meditado en él, Hechos 19. Aquí el Evangelio ya estaba llegando a otras regiones y quiero que veamos un punto importante, Hechos 19, versículo 3 al 5. Pablo estaba teniendo una conversación con discípulos que estaban en Éfeso. Usted lo puede leer ahí en el contexto. Y Pablo les dice a estos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué respondieron ellos? ¿No lo tienen todavía? ¿Sí? ¿Qué respondieron ellos? No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él le dijo, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Porque tú sos discípulo. Y me dices que no has recibido el bautismo del Espíritu y ni siquiera sabes, entonces ¿en qué bautismo fuiste bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan, está hablando de Juan el Bautista. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, ¿cuál era el propósito de ese bautismo? Que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué fueron bautizados si habían sido bautizados por Juan el Bautista? Porque es un bautismo diferente. Nuestro bautismo no es igual al bautismo que practicó Juan el Bautista. Y aquí viene una pregunta importante entonces. Y es otro tipo de bautismo en agua, el que practicó Juan el Bautista con un propósito
específico y vemos un bautismo que es diferente a este, y es el bautismo de Jesús. Podemos confirmar que era diferente. Sé que el bautismo de Juan, recuerde que era para preparar el camino, era para preparar al pueblo, para que se arrepintiera y estuviera preparado para recibir al Mesías. Este fue un llamado al arrepentimiento para Israel. Pero podemos darnos cuenta que el bautismo es diferente al de Jesús en ese sentido. Y alguien puede decir, pastor, pero ¿acaso fue Juan el Bautista el que bautizó a Jesús? Sí, pero el propósito no fue el mismo. ¿Cómo lo podemos notar? Porque el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento de ¿quiénes? Del pueblo. ¿Y por qué tenían que arrepentirse? ¿Para perdón de qué? Hermanos, Jesús tenía pecados de los cuales arrepentirse. El bautismo de Juan representaba el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Jesús no tenía pecado de qué arrepentirse. En él no había pecado. ¿Y cómo podemos estar seguros que era un bautismo diferente? Por la misma reacción de Juan. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 3. Vamos a estar en algunos textos porque es importante para un entendimiento bíblico del bautismo. Mateo 3, vamos a leer del versículo 13 al 15. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Recuerda que está hablando de Juan el Bautista. Pero Juan trató ¿de qué dice? De impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es decir, que el entendimiento de Juan el Bautista es que él no era digno de bautizar a Jesús. Y Jesús le dijo, permítemelo ahora. Ahora, ¿cuál es la razón que Jesús le da? Porque es conveniente que cumplamos así, ¿el qué? Toda justicia. Es decir, Jesús se bautizó para cumplir toda justicia. Y entonces Juan se lo permitió. Si usted ve Deuteronomio, para aquellos que están anotando, Deuteronomio 6:25 dice que la justicia supone la obediencia a la ley de Dios. Lo que Jesús le está diciendo a Juan, es necesario que yo obedezca a la ley de Dios. Y para obedecer la ley de Dios tú tienes que bautizarme. Porque Jesús obedeció la ley, Jesús cumplió la ley. No solamente desde una perspectiva moral y ética, sino de una perspectiva ritual. ¿Acaso no fue Jesús circuncidado? Hermanos, claro que sí. ¿Acaso Jesús no fue presentado en el templo? ¿Jesús no participó de las fiestas judías que la ley mandaba? La Pascua, por ejemplo. Ahora, ¿cuál ley suponía que debía de obedecer con su bautismo? Números capítulo 8, en los versículos 6 y 7, usted va a ver ahí que era necesario purificar a los levitas para poder ser consagrados como sacerdotes. Y parte de ese ritual de consagración y de purificación era el rociamiento de agua. Recuerde que el agua tenía era una figura de limpieza. Ellos tenían que limpiarse y consagrarse como sacerdotes. Jesucristo no solamente es sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. Y más excelente que cualquier otro sumo sacerdote. El bautismo de Cristo, de Jesús, fue un acto ceremonial de su ordenación al sacerdocio. Y Dios testificó que ese sacerdote no era cualquier sacerdote. Era un sacerdote más excelente que todos los demás.
¿Usted sabe cuáles eran los requisitos para ser sacerdote? Para ser rabí eran unos requisitos, para ser sacerdote eran otros. Tenía que tener 30 años. Nadie menor de 30 años podía ser sacerdote. Tenía que tener un llamado de Dios para ser sacerdote como lo tenía Aarón, el primer sumo sacerdote. ¿Jesús tenía un llamado a ser sacerdote? ¿Sí? Y en tercer lugar, debía ser rociado con agua para purificación por alguien que ya fuera sacerdote. Y Juan el Bautista era sacerdote. Y usted lo puede ver en quién era el papá de Juan. ¿Alguien lo recuerda? ¿Y qué era Zacarías? Jesús le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Él tenía que cumplir la ley. Él se sometió a la ley, él cumplió la ley. Cristo reconoció su llamado como sacerdote. Jesús no solo cumplió la ley en un sentido ético y moral, lo cumplió desde una perspectiva ceremonial, de todas las ceremonias que Dios había dado a Israel. En Lucas 4 se recuerdan que Jesús entra al templo y empieza a leer públicamente Isaías 61. ¿Se recuerdan? Eso no fue casualidad. Jesús estaba anunciando que Él era de quien hablaba Isaías 61. Isaías 61 dice que el Espíritu del Señor está sobre Él, porque Él ungirá el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Le ha sido enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Jesús pudo hablar de ese texto hacia Él mismo porque Él fue ungido como sacerdote. Antes de este acontecimiento, ¿Jesús inició su ministerio público? ¿O fue después de su bautismo? Porque era necesario que se cumpliera la ley. Finalmente podemos ver cómo el profeta Ezequiel habla de esa unión del bautismo en agua como un símbolo del bautismo en el Espíritu. Pero era necesario antes que nosotros pudiéramos recibir ese bautismo, que Jesús cumpliera, que Jesús fuera ese sumo sacerdote, pero que también Él fuera esa ofrenda expiatoria. Por eso es que Él hasta en Hechos, Mateo 28, cuando Él ya murió y resucitó y se va a ir, ¿cuál fue la última orden que les da a sus discípulos? Vayan, id y haced discípulos, bautizándoles, porque no podía haber un bautismo cristiano como tal sin el bautismo de Cristo primero. El bautismo de Juan fue un bautismo diferente. Quiero que me acompañe Ezequiel 36, 25, 28, está en las pantallas. Y es una promesa que Dios había dado a su pueblo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Vemos que la limpieza no era algo externo únicamente, sino que Dios iba a poner en nosotros un nuevo espíritu, nos iba a dar un nuevo corazón. Y el bautismo en agua simplemente refleja eso. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Ya aprendimos qué es el bautismo, hemos visto la diferencia del bautismo en aguas de Juan el Bautista, el bautismo en aguas de Jesús.
Y ahora para nosotros como cristianos, ¿qué significa el bautismo? El bautismo es un signo que apunta a varias cosas. Es un signo del lavamiento y de la remisión o el perdón de nuestros pecados. Es un signo que habla que estamos en Cristo y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y que hemos sido sepultados y resucitados juntamente con Cristo, que el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros, que hemos sido adoptados por la familia de Dios y que hemos sido santificados por Cristo y la obra de su Santo Espíritu. Todo eso representa el bautismo. Una vez más, hermanos, esto es algo que solo tiene trascendencia al momento de nuestra conversión o durante toda nuestra vida. Y quisiera rápidamente hablar de cada uno. Bautismo es igual a estamos en Cristo y unidos a Él. ¿Qué tiene que ver el bautismo con nuestra unión con Cristo? Y para entender esto es importante comprender lo que nos enseña 1 Corintios 10. Acompáñeme a 1 Corintios 10, versículo 1 al 5. Aquí vamos a leer algo que parece extraño, pero cuando lo comprendamos vamos a ver cómo eso nos ayuda a entender también nuestro bautismo en unión con Cristo. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, está hablando, recuerden, a judíos, al pueblo de Israel, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué momento está hablando? De la salida de Egipto. Y todos, ¿qué dice? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era, es decir, el maná apunta a Jesús, el agua que ellos bebieron en el desierto apuntaba a Jesús, pero también el bautismo. Ellos fueron bautizados en Moisés. Y sigue diciendo, pero de los demás, de ellos no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Está hablando de aquellos que murieron en el desierto. Es importante aclarar que la nube y el mar no son instrumentos que Dios utilizó para bautizar al pueblo, sino más bien está usando una figura. El bautismo no fue esa travesía que ellos hicieron, sino el bautismo tiene que ver con la actitud del pueblo frente a Moisés. Porque inicialmente ellos rechazaron a Moisés, pero a través de lo que Dios hizo, todos los milagros, toda la demostración de poder que Dios hizo a través de Moisés para así liberarlos de Egipto, eso cambió la perspectiva de los israelitas hacia Moisés. Y ahora fueron bautizados en Él. Esto implica confianza, credibilidad hacia Moisés, como aquel que Dios había levantado para liberar al pueblo. Y en ese sentido estaban bautizados en Moisés. Es decir, había una identificación. Aquí la idea que está expresando Pablo es esa identificación con Moisés como el líder del pueblo de Dios. Yo soy del pueblo de Dios, él es el líder que Dios ha levantado. A eso se refiere esa frase de bautizados en Moisés. Y veamos ahora qué dice Pablo en Romanos 6, capítulo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El bautismo, eso ustedes lo han escuchado, el bautismo es una identificación con Jesús. Y es cierto, pero ¿qué significa el identificarnos con Jesús? No solamente es identificarnos con su muerte y su resurrección, es identificarnos en Jesús. Que nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Él. Y eso tiene muchas implicaciones para nosotros. Podemos ver más adelante en 1 Corintios 10, estuvimos leyendo, ¿verdad? 1 Corintios 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Estamos unidos a Él. ¿Y qué relación guarda estos dos pasajes? Bueno, lo que nos está diciendo es que nosotros somos parte de Cristo. El bautismo expresa nuestra unión con Cristo, expresa nuestra identificación con Él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nos identificamos con Él como aquel que es nuestro Salvador, pero también nos identificamos con Él como nuestro Redentor, como la primicia, como lo aprendimos la semana pasada. Que así como Él murió y resucitó, nosotros también lo haremos con Él. Y el bautismo habla de esa identificación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido unidos, podría cambiarle y usar la palabra identificados con Cristo, hemos sido unidos, o también podría usar la palabra identificados con su muerte? El bautismo habla de la identificación de nuestra con Cristo. Estamos en Cristo. Recuerda todas las implicaciones de eso que aprendimos en Efesios. Porque estamos en Cristo, tenemos todas las riquezas espirituales en Él. Porque estamos en Cristo, ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Porque estamos en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Porque estamos en Cristo, hemos sido trasladados de la luz, de las tinieblas a la luz. Porque estamos en Cristo, hemos sido injertados como un solo pueblo ahora. Mi amada familia, el bautismo nos habla de nuestra unión con Cristo. Pero en segundo lugar nos habla de nuestra regeneración. Cambió nuestra condición, ya no somos enemigos de Dios. Ahora venimos a ser hijos de Dios. Ahora corremos hacia Él, ahora lo buscamos, ahora queremos conocerle, ahora queremos obedecerle. El bautismo habla de ese nuevo nacimiento que proviene de la fe en Cristo Jesús. Cuando usted y yo escuchamos el Evangelio, creemos en Él y nos arrepentimos, nacemos de nuevo. Pasamos de estar alejados de Dios a ser hijos de Dios. Ya no somos pecadores. Con ese título, pecamos, sí, pero ya no estamos en nuestros delitos y pecados. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora, ¿quién es nuestro Señor? Jesús. Y por eso somos cristianos. Y el bautismo expresa esa verdad. Pero el bautismo también implica la remisión y la redención. Y esta es la tercera implicación o importancia del bautismo, o lo que habla el bautismo, lo que expresa el bautismo. ¿Qué es la remisión de nuestros pecados? Es que alguien pagó por nuestros pecados. Alguien nos justificó. Cuando tú te bautizas, tú estás diciendo que reconoces que eres pecador, pero también reconoces que alguien pagó por tus pecados. Y que ahora somos justos delante de Dios, no por nuestras obras, no por nuestra obediencia perfecta, sino por la obediencia de aquel que se entregó por nosotros.
Y el bautismo expresa eso. Que hemos sido limpiados, hemos sido perdonados y nuestros pecados han sido transferidos a Él y Él nos dio su justicia. Hemos sido justificados en Él. Y obviamente el bautismo expresa nuestra identificación con Cristo también en su muerte y su resurrección. Así como Jesús venció a la muerte, nosotros también venceremos con Él. Lo aprendimos la semana pasada. ¿Quién debe bautizarse? ¿Quién debe bautizarse? Todos. ¿Todos quiénes? Todos los que están en Cristo. Todos los que han sido bautizados por el Espíritu Santo, todos los que han nacido de nuevo, todos aquellos que han creído en Jesús y sus pecados han sido perdonados, ellos deben de bautizarse. Y por lo que implica el bautismo, es algo que debemos de hacer una vez, porque Cristo murió una vez y para siempre. Y nuestra unión con Cristo es como aquellos novios jovencitos que cortan hoy, 2 semanas después regresan y vuelven a cortar y vuelven. ¿Es así nuestra unión con Cristo? Es una vez y para siempre. Por eso solo debemos de bautizarnos una vez. Es un signo de las promesas de Dios. Si se da cuenta, el bautismo grita el Evangelio. Testifica del Evangelio, por lo tanto, todo aquel que se bautiza es aquel que conoce el Evangelio y que ha creído en Cristo Jesús. Si aquí alguno de ustedes no se ha bautizado todavía y es hijo de Dios, tiene que hacerlo. Es una bendición el poder bautizarnos. No solamente por obediencia a Jesús, sino es una forma en que testificamos de quién es Él y sus promesas y la certeza que tenemos del cumplimiento de ellas. ¿O acaso no es por fe que creemos que nuestros pecados son perdonados? ¿Sí? Y quisiera terminar en esta mañana solo mencionando por qué es tan importante cada día para nosotros el bautismo. Porque el bautismo expresa nuestra unión con Cristo y es algo que disfrutamos día a día. ¿Por qué nos congregamos los domingos? ¿No es acaso a celebrar nuestra unión con Cristo? Y esta unión con Cristo no solamente es con Él, sino con su cuerpo. Lo que el credo de los apóstoles llamó la comunión de los santos. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí estamos celebrando lo que representa el bautismo. Cada vez que tú reconoces la importancia de tu iglesia local y de tus hermanos, tú estás celebrando lo que representa el bautismo. Tú estás recordando esas verdades, esas promesas que Dios ha dado a su pueblo y que vimos el cumplimiento en Jesús. Y esa es la segunda razón por la que es importante. Cada vez que nosotros recordamos nuestro bautismo o vemos a un hermano nuestro bautizándose, eso nos debe de llevar a alabar a Dios, a glorificar a Dios reconociendo que sus promesas en Él son verdaderas, son ciertas. Y eso nos da esperanza, como lo aprendimos la semana pasada. Una esperanza eterna. Y en tercer lugar, es importante el bautismo porque habla de nuestra rendición a Dios por medio de Cristo Jesús. Habla de que hemos muerto a nosotros mismos y que ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Así de importante es el bautismo hoy. Somos llamados a vivir en consagración a nuestro Dios. Y cuando tú te bautizaste, públicamente te comprometiste, no con una iglesia, no con un pastor, no con quien te estaba bautizando,
sino es una expresión pública de tu fe delante de Él. Es un compromiso con Él de decir, yo ahora ya no vivo para mí mismo, vivo para ti. Lo que Pablo expresa en Gálatas. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no voy a vivir para mí mismo. Por eso era importante el bautismo, por eso la gente cuando escuchaba el Evangelio y creía decía, como el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque lo que estaba diciendo ahí es, yo quiero vivir para ese que me ha salvado. Hermanos, celebremos que ya no vivimos para nosotros mismos, que ahora tenemos vida en Cristo y que un día estaremos con Él eternamente. Celebremos esas verdades que pueda traer esperanza a nuestras vidas. Y si tú no te has bautizado, tienes que bautizarte, debes hacerlo. Te invito a que lo hagas. Y espero que aquellos que quizás tenían dudas en relación al bautismo, que con el sermón en esta mañana, con la enseñanza en esta mañana, puedan glorificar a Dios, testificando las verdades del Evangelio aplicadas a nuestra vida. Vamos a orar.